¿Cuántos asturianos guapos hay en la sala? Con muy poca fe. Míralo con un poquito más de gracia al que tienes al lado. ¿Cuántos asturianos y asturianas guapas hay en la sala? Y me da igual de dónde hayan sido tus papás. Si tú estás en esta tierra, eres asturiano, eres asturiana. Porque Dios no te trajo aquí solo para mejorar tu economía, te trajo como misionero, te trajo con una misión. Él está construyendo su iglesia y lo hace a través de la pasión de muchos de nuestros hermanos y hermanas que han venido desde fuera, pero llegan a amar esta tierra con más fervor que los mismos españoles. Entonces lo voy a volver a preguntar, ahora con esto en mente, ¿cuántos asturianos y asturianas guapas hay en la sala? Me encanta Asturias porque es la tierra de mis abuelos. Constantemente, todos los veranos, yo venía a Avilés para ver a mi abuelita y a mi abuelito, los papás de mi mamá, que recientemente fallecieron. Ahora mismo, hace 5 meses, despedimos a mi abuela, que está en la presencia del Señor, una mujer de fe que me enseñó tantas cosas desde que era niño. Y aprendí a amar a Dios con acento asturiano. Todos los veranos, cuando venía aquí, era un tiempo muy especial. Y de alguna manera siempre me he sentido muy conectado con esta tierra, Asturias, que la considero la tierra de mi familia. Y Miriam, una y otra vez, Miriam, gracias por haber aguantado 2 años, me decía, tienes que venir, tienes que venir. Y el Espíritu Santo ya me dio testimonio de tienes que ir porque tienes una deuda de amor con Asturias. Y quiero deciros algo, sé que en España generalmente todo el mundo va a Madrid, o a Barcelona, o a Valencia, pero generalmente Dios tiene su mirada puesta en los pequeños pueblecitos, las pequeñas regiones que otros menosprecian. Pensar que nuestro Señor nació en Belén, en una aldea insignificante, allí en la zona de Israel, y creció en Nazaret, en un pueblito. No lo hizo en Jerusalén, lo hizo en uno de esos lugares que parecía que no tenían importancia. Y yo sé que a veces el asturiano siente como que esta tierra está ahí, en un lugar olvidado, como que aquí no ocurren muchas cosas, pero el corazón de Dios está en Asturias. La mirada del Señor está con este pueblo. Y estáis haciendo algo muy importante. La tierra asturiana es tierra de valientes, de la resistencia, de los que no se venden, de los que se mantienen firmes y no se mueven. Y me encanta estar este fin de semana con vosotros y compartir un tiempo juntos. Ya que nos hemos puesto románticos, quiero dar las gracias al pastor Rubiales. Él es un histórico, es un capitán, un general de la fe. ¿Cuántos aman al pastor Rubiales? Tantas cosas buenas que ha hecho el Señor a través de tu vida. Y me estaba contando que están de transición pastoral. Y yo celebro que se haga una transición no sobre la tumba de un pastor, sino mientras ese pastor está vivo. Eso habla de tu corazón humilde. Qué triste que en España parece que las transiciones pastorales se hacen cuando el pastor muere. Y así luego van las transiciones. Sobre la tumba del pastor, un montón de conflictos, iglesias divididas. Pero qué bien, pastor. Solo confirmas una vez más que esta nunca fue tu obra, es la obra de Cristo y tú fuiste un buen administrador. Y te honro por ello, pastor. ¿Qué tal si te pones un momento de pie, abrazas a 2 o 3 y dices, qué bueno es ser asturiano? Hueles a faves, hueles a morcilla, a chorizo. Hueles a todo lo bueno de Asturias. Dale un buen abrazo. Dile qué alegría que compartamos tiempo juntos. Claro que sí, la que nos representa como es.
Ahí están Natán y Laia, que son muy buenos amigos míos. Vienen representando a World Vision. Perdonadme, a compás, no, es sacarlos. Al final todos somos amigos. Debéis estar en el taller de Laia, porque Laia es una de las predicadoras que yo más admiro y respeto, y debes escuchar el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Entonces no digas, no, es que el taller es opcional. El taller no es opcional. Tienes que estar ahí, porque el desafío que Laia te va a hacer es un desafío que puede transformar tu vida para siempre. Y te lo puedo asegurar porque yo formo parte de una manera muy integral de Compassion. Nosotros tenemos un niño apadrinado y eso transformó nuestra vida. Y quiero que estés escuchando lo que ella va a compartir, es muy importante. Entonces, ¿cuántos se van a animar a estar? Vas a estar aquí, ¿verdad? No es opcional. Dile al que está a tu lado, no es opcional. Tienes que estar. Muy bien. Vamos a orar. Dios, estamos listos para escuchar tu palabra. Tenemos hambre de tu palabra. Tenemos sed de tu presencia. Tú nos has convocado aquí porque tienes algo que decirnos y nos miras a los ojos para hablarnos profundamente al corazón. Estamos listos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de qué significa dar más y mejor para Jesús. Y para ello me gustaría llevarte a un acontecimiento en el Evangelio que ocurrió en una de esas noches, pero no cualquier noche, una de esas noches donde Jesús tenía el corazón contraído, muy contraído de emoción, porque sabía que era la última noche con sus discípulos. Él hizo una cena muy especial con ellos, los habló al corazón y compartió el pan y el vino como símbolos de lo que Él iba a hacer en aquella cruz que ellos todavía no entendían. Era una noche llena de emoción porque Jesús sabía que era su última noche con aquellos discípulos a los cuales había amado, había compartido tantos momentos con ellos. Le habían visto sanar enfermos, liberar endemoniados, hacer milagros sorprendentes. Le habían escuchado predicar sermones tan profundos, llenos de sabiduría. Le habían escuchado hablar como ningún otro maestro había hablado. Y ya no eran solo discípulos, eran sus amigos. Y Jesús miró esa noche a sus amigos, sabiendo que unas horas después iba a tener que enfrentar el dolor más grande que ser humano ha enfrentado jamás, el dolor de la cruz. Y probablemente con lágrimas en los ojos oró por ellos. En ese momento Judas ya había abandonado la sala y se había ido a traicionar a Jesús por unas pocas monedas de plata. Y Jesús estaba tan conmovido que le dijo a sus discípulos: acompañadme a orar. Y yo no sé si tú has estado en Jerusalén. Yo he estado 5 veces y te recomiendo que vayas, porque de repente entiendes las cosas de una manera diferente cuando estás en el lugar de los hechos. Yo he pasado por el lugar donde los historiadores creen que Jesús caminó esa última noche, desde el aposento en el que se encontraba hasta Getsemaní, donde iba a orar con sus discípulos. Y tuvo que pasar por la ladera del templo de Jerusalén. Seguramente lo hizo, es tan probable, porque es un camino directo hacia Getsemaní. Y los historiadores saben que en esa ladera se cultivaban viñedos, había vides. Y me imagino que aquella noche, con lámparas en la mano, los discípulos iban pasando por los viñedos, y quizá en un momento, mientras Jesús rozó sus manos con una de las vides, paró, miró a los ojos a sus discípulos y les pronunció la última parábola. Escucha, lo que vamos a leer ahora es la última parábola de Jesús. Y cuando uno sabe
que son las últimas palabras que uno va a pronunciar a personas que ama, esas palabras son importantes. No son cualquier palabra, son palabras importantes. Jesús les habló estas palabras a unos hombres que sabían que iban a sufrir muchísimo y que no iban a entender ese sufrimiento y que eso iba a ser una controversia en sus corazones. Y Jesús entonces les dijo esto. Evangelio de Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Otras versiones dicen lo podará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y fíjate lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Esta parábola es un poco difícil de entender para los millennials, para aquellos que hemos crecido en esa era alejada del campo y hemos llegado a pensar que la fruta crece en los cajones del Mercadona. Pero tengo una noticia para vosotros: la fruta crece de los árboles, y la fruta es el producto de toda una serie de procesos naturales. Y cuando uno entiende eso, entonces entiende de manera más profunda estas palabras de Jesús. Jesús en esta parábola utiliza la vid como un símbolo. Pónmelo en la pantalla. Dice que Jesús es la vid. Ponme la imagen, por favor. Es decir, el tronco central de la vid. Este tronco, dice Jesús que Él es el tronco a través del cual brota la esencia, los nutrientes de la vid. Y luego dice que tú y yo, sus discípulos, somos los pámpanos. Otra manera de denominar los pámpanos es los sarmientos, es decir, estas ramitas que están adheridas al tronco central, a la vid, y es a través de la cual se produce el fruto, que en este caso son las uvas. Entonces Jesús dice: yo soy la vid, el tronco central, a través del cual fluyen los nutrientes de la vida, y vosotros, mis discípulos, sois los pámpanos, las ramitas que están adheridas a mí y producen fruto. Y luego Jesús añade un tercer elemento en esta parábola y dice que Dios es el labrador divino. Y nos dice acerca de este labrador divino que Él tiene una santa obsesión. Él está obsesionado con algo. Su obsesión es que los pámpanos den fruto. De hecho, Jesús es tan radical con esto que dice que la prueba real de que somos discípulos de Jesús es que producimos fruto. Es decir, parece que el fruto no es algo opcional en la vida de un discípulo. El fruto es lo que demuestra. Escucha esto. El fruto es lo que demuestra que somos discípulos. Y parece ser que el labrador divino está obsesionado con que tú y yo
produzcamos fruto. Entonces, la pregunta esta mañana es, si es tan importante producir fruto, ¿qué es fruto? Porque dependiendo a qué predicador escuches, parece que da una interpretación acerca de lo que el fruto es. Y muchas veces se ha enseñado que el fruto tiene que ver con el número de sillas que están ocupadas en una iglesia, como si fruto fuese algo que hacemos. Pero en realidad, fruto no tiene que ver tanto con algo que hacemos, como tiene que ver con algo que somos. Y quiero explicar esto para que se entienda bien. El fruto de la vid, en definición, es la vida de la vid siendo manifestada a través de los pámpanos. Lo voy a volver a decir. El fruto de la vid es la vida de la vid siendo manifestada a través de los pámpanos. Es decir, el fruto es la manifestación de la esencia de la vid. ¿Cuántos aquí han escuchado esta frase que dice que un árbol se conoce por sus frutos? ¿Por qué? Porque el fruto lleva la genética del árbol, lleva la semilla, y esa semilla tiene el poder de reproducir más árboles. El fruto contiene la esencia del árbol, determina su naturaleza, la representa, lleva una semilla capaz de reproducir más árboles. Por esa razón, el fruto es la esencia del árbol. Y si en esta parábola la vid es Jesús y nosotros somos los pámpanos, el fruto es la manifestación de la vida de Jesús en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, fruto es Cristo manifestado en ti. Escucha, fruto es las virtudes de Jesús manifestadas en tu vida, las virtudes de su carácter reflejadas en tu vida. Fruto es todo lo que Cristo es manifestado en ti y a través de ti. No tiene que ver tanto con algo que haces como algo que eres. Por eso cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Es decir, fruto en la vida de un cristiano es Cristo revelado en él. Si nosotros somos los pámpanos que dan fruto, debemos llevar la semilla que reproduce a Cristo. Debemos llevar la genética de Cristo en nosotros, porque fruto es revelar a Cristo en nuestra vida. Y el labrador divino está obsesionado con eso. No hay nada que le obsesione más al labrador divino que tú y yo, los discípulos de Cristo, revelemos a Cristo en nosotros. Y yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que las virtudes de Cristo se revelen en nosotros? Y mi conclusión es que el labrador divino tiene hambre de Cristo en ti. Y tú dices, ay, espera, entiendo, eso es un poco complicado. Cuando tú lees el Evangelio, ves una historia extraña de Jesús. Pastor, de esta probablemente muy poquito se ha predicado. Porque a nosotros nos gusta predicar de las historias de Jesús, donde Jesús sana, alimenta, libera, bendice, pero hay una historia en la que Jesús maldice. Y no nos gusta, no nos gusta esa parte de Jesús maldiciendo. Pero es muy interesante, porque dice que Jesús estaba paseando por Jerusalén y vio una higuera. Los que somos del Mediterráneo sabemos que la higuera
es un árbol típico de toda la región mediterránea. Yo tengo una higuera en mi jardín y parece ser que a Jesús le encantaban los higos. Y dice que pasó por ahí y vio una higuera que tenía muchas hojas. Muchas hojas. Y los que tenemos higueras sabemos que cuando hay hojas, se anuncia que hay fruto. Y Jesús, que tenía hambre, vio esa higuera que tenía hojas y se acercó para comer de su fruto. Y cuando llegó se dio cuenta de que esa higuera solo tenía apariencia, pero no tenía fruto. Y cuando Jesús se siente decepcionado, maldice a la higuera y dice: nunca más darás fruto. Horas después, cuando pasaron por ese lugar, los discípulos observaron que la higuera había quedado seca desde la raíz. Y sé que esto no es una historia de Jesús que nos guste recordar, porque nos gusta el Jesús que bendice, pero no nos gusta el Jesús que maldice. Ahora la pregunta es: ¿por qué maldijo? ¿Qué símbolo hay detrás de esto? Jesús nos estaba haciendo una advertencia. Él nos estaba diciendo que hay muchas cosas que Él tolera, pero hay algo que Él no puede tolerar: apariencia sin virtud. Él no puede tolerar un cristiano con muchas hojas, pero sin fruto. Hay algo que Jesús no tolera, es la hipocresía. Eso es un asunto muy importante para Jesús. O eres o no eres, pero no juegues a parecer ser lo que no eres. Eso es algo que Jesús maldice. No está dentro de sus posibilidades. Él no quiere que tú y yo parezcamos cristianos, pero no tengamos frutos de Cristo en nosotros. Lo que Él no soporta es que tú y yo tengamos apariencia de cristiano, que nos vistamos como visten los cristianos, que llevemos la Biblia Reina Valera del 60 debajo del sobaquillo como hacen los cristianos, que hablemos con lenguaje cristiano, que tengamos los modismos cristianos, que vayamos los domingos donde van los cristianos, pero que cuando llega el momento de la verdad no haya un fruto de Cristo en ti. Porque cuando tienes que perdonar, no perdonas. Cuando tienes que ser generoso, no eres generoso. Cuando tienes que sacrificarte, no te sacrificas. Cuando tienes que ser humilde, no eres humilde. Apariencia, pero sin fruto. No podemos jugar a ese juego. O somos o no somos. Y en esta parábola Jesús confirma lo que estoy diciendo, porque dice, ponme otra vez la imagen de la vid. Dice que si el pámpano es infructuoso, es decir, si solo está ocupando lugar en la vid, tiene hojas, pero no fruto. Es decir, si el pámpano parece ser, pero no es, el labrador divino le mete la tijera, lo arranca y lo echa al fuego. Escucha, yo no quiero predicar esta parte, porque seamos claros, si soy un predicador motivacional, esto no motiva. Pero si estoy comprometido con todo el mensaje completo de Cristo, indudablemente tengo que predicar esta parte que me incomoda profundamente, porque lo que está diciendo Jesús aquí es que el pámpano que parece que es, pero no es, que tiene hojas, pero no fruto, que tiene apariencia, pero no virtud de Cristo en él, Dios le mete la tijera, lo arranca y lo echa al fuego. Y el fuego en la simbología bíblica siempre representa la perdición eterna. Amén. Y es fuerte esto, hermanos, hermanas. Pero incluso podríamos tolerarlo a cierto nivel, porque decimos, bueno, entiendo que si el pámpano parece ser, pero no es, tú emitas un juicio, que le metas la tijera, lo arranques y lo eches al fuego.
Pero lo que yo no puedo entender, y me costó años entender, es lo siguiente que dice. Que si el pámpano es fructífero, es decir, si el pámpano realmente es lo que parece ser, es decir, si el pámpano no solo tiene apariencia, sino que tiene virtud, ¿sabes lo que hace el labrador divino? Le mete la tijera, lo poda para que dé más fruto. Y yo digo, está bien, labrador divino, entiendo que al pámpano que no es y parece ser, tú le metas la tijera, pero al pámpano que realmente es, déjalo tranquilo. No le metas la tijera, déjalo, ya produce fruto, ya demuestra que es. ¿Para qué le vas a meter la tijera? Y escucha esto, es la misma tijera. La misma tijera que el labrador divino usa para cortar, es la misma tijera que el labrador divino usa para podar. Escucha esto. Sí. La misma tijera. No una tijera diferente. La misma tijera que el labrador divino usa para cortar. Es la misma tijera que el labrador divino usa para podar. Solo que la intención es diferente. En un caso es para cortar y desechar. Y en otro caso es para podar y extraer todo el potencial que está retenido. Seamos claros. Un ladrón y un cirujano llevan la misma cuchilla en la mano. Un ladrón y un cirujano llevan un artilugio cortante en la mano. El mismo, un cuchillo. Pero lo usan de una manera diferente. En el primer caso, el ladrón lo usa para matar. Y en el segundo caso, el cirujano lo usa para extirpar lo que te está matando. Pero seamos claros, en los dos casos te cortan. En los dos casos te tienen que abrir. En los dos casos duele y sangra. Solo que en un caso te mata y en el otro caso te procesa y te libera de lo que te está matando. Yo entendí la profundidad de esto que estoy hablando gracias a mi suegro. Mi suegro es un hombre de campo, no como yo, que soy un millennial. Mi suegro es tan de campo, que cuando se compró una casa en el jardín donde todos los vecinos tenían piscina, comedores y zona de recreo, ¿sabéis lo que plantó mi suegro? Un huerto. Y en ese huerto plantó varios árboles. Y entre todos los árboles que tenía mi suegro, había un árbol que era nuestro favorito. El árbol predilecto, el limonero. El limonero de mi suegro. Yo no sé si tú has tomado limonada fresquita en verano, de esos limones jugosos, no de los que traen de Marruecos, no, de los de aquí. De los buenos. Esos que son jugosos, dulcecitos y amarguitos a la vez, que cuando los exprimes dejan la pulpa. Mira, todos los veranos nos hacíamos una limonada con el fruto de ese limonero. Impresionante. Amábamos ese limonero. Pero un invierno yo fui a visitar a mi suegro y le vi haciendo algo muy raro. Llegué a casa y le dije a mi suegra: ¡Suegra! ¿Dónde está el suegro? Y me dijo: está haciendo de sus cosas ahí en el jardín. Y llegué y vi a mi suegro con unas tijeras de podar, atentando en contra del limonero, cortando ramas, cortando hojas. Y yo veía esas ramas y esas hojas cayendo una tras otra, pero no ramitas, ramas grandes,
Es como de alguna manera estaba pelando al limonero. Yo sentía que estaba atentando contra el limonero y yo le vi ahí como endemoniado, como loco, un obseso, cortando ramas. Y yo le dije: ¡suegro! ¡Detente! ¡Lo vas a matar! Y él, como si no me escuchase, pastor, así, obsesionado, como si estuviese haciendo algo que solo él entiende y yo no podía entender. Empezaba a meterle la tijera, a cortar ramas, y yo veía ramas cayendo, hojas cayendo, y le dije: suegro, por favor, es nuestro limonero, déjalo tranquilo. Y de repente él me mira y me dice: cállate, ignorante millennial. No entiendes nada. Este es mi árbol favorito del jardín. Este es el árbol que más amo. Este es el árbol que me da mejor fruto. Y yo le dije: pues si es el árbol que más amas, si es tu árbol favorito, si es el árbol que te da fruto, déjalo tranquilo. Y él me dijo: no lo estoy matando. Estoy extrayendo de él todo el potencial que está retenido. No lo estoy desechando, lo estoy promocionando a un siguiente nivel de fruto. Ahora no lo entiendes porque es invierno, pero cuando llegue la primavera, ignorante millennial, entenderás lo que ahora estoy haciendo, porque este árbol me va a dar más y mejor fruto. Y mi suegro me explicó algo que no hubiese entendido sin una explicación de un hombre de campo. Él me explicó que la poda es la manera en la que el labrador transforma un árbol salvaje en un árbol fructífero. Aleluya. Y me pareció muy interesante porque me dijo que los árboles que crecen en el campo, que no forman parte de un jardín que está siendo administrado por un jardinero, por un labrador, esos árboles no producen todo el fruto que podrían producir. Es como que su potencial está limitado, porque para extraer todo el potencial de un árbol se necesita un labrador que procese ese árbol. Y me pareció interesante porque los árboles salvajes en el campo tienden a tener muchas ramitas por todos lados y muchas hojas, pero todas esas ramitas y esas hojas hacen que se desperdicien muchos de los nutrientes, manteniendo follaje que no vale para nada, y eso drena el potencial para crear más y mejor fruto. Y mi suegro me explicó que la poda es un acto de amor del labrador hacia un árbol. Que cuando un labrador ve potencial en un árbol, lo poda. Y lo poda generalmente en una temporada muy concreta del año. Lo poda en el invierno. Generalmente los árboles dan fruto en primavera y en verano, pero mi suegro me enseñó que toda temporada, toda estación en la vida de un árbol es importante cuando se trata de que produzca fruto. Tan importante como es la primavera y el verano, es el otoño y el invierno en el proceso de un árbol. Y me dijo que la poda se trata de cortar ramas que están drenando los nutrientes, que están desperdiciando nutrientes que podrían ir directamente a crear más y mejor fruto. Y me dijo que sí, que cuando corta parece que el labrador está matando el árbol, pero no lo está matando. Está extrayendo de él todo el potencial que está retenido para dar fruto. No lo está desechando, lo está promocionando a un siguiente nivel de fruto en la próxima primavera. Amén. Pero sí, mi suegro me dijo que una vez que el labrador poda el árbol, se ve horrible.
se ve sin hojas, aparentemente muerto, deshecho, pero gracias a esa poda, el árbol ya no concentrará su energía en mantener las ramas en el invierno, sino que concentrará toda su energía en enraizarse más profundamente bajo tierra, echar raíces profundas, llevar las raíces a los estratos más escondidos del suelo, allí donde hay manantiales de agua, donde hay minerales que todavía sus raíces no han alcanzado, para que cuando empiece a sonar el canto de los pájaros que anuncia la primavera, cuando empiece a haber señales de la tórtola cantando, anunciando la llegada de la primavera, esas raíces profundas permiten al árbol succionar todos los nutrientes, llevarlo a las ramas principales y entonces con esos nutrientes dar una explosión de fruto en primavera, más y mejor fruto para el labrador, más y mejor fruto para un labrador que recibirá la gloria cuando digan: qué ricos son tus limones, qué rica fruta en tu árbol, qué delicioso, qué bien sabe. Y quizá en este punto algunos ya hayan entendido la metáfora, pero algunos necesitan un poquito de ayuda para entenderla. Voy a ser claro: tú eres el árbol favorito en el jardín de Dios. Tú eres el árbol que Él más ama y por eso te está metiendo la tijera. Escucha, ese tijeretazo que ha llegado a tu vida no es un castigo. Es una promoción divina para extraer de ti todo el potencial que está retenido como discípulo de Cristo para dar más y mejor fruto. Y sí, Dios te ha permitido estar en una temporada que no amas. A todos nos gusta la primavera y el verano. A todos nos gusta sentir el calor del avivamiento, orar y que las oraciones tengan respuesta, adorar y sentir la presencia de Dios, comenzar un proyecto y que el proyecto funcione, esos momentos donde sentimos que todo está bien, nuestras primaveras y veranos. Pero querido, querida, para el fruto que Dios te ha destinado a dar, no solo necesitas primaveras y veranos, necesitas otoños y inviernos. Los necesitas. En esas temporadas donde oras y parece que Dios no está ahí. Esas temporadas donde cantas y no sientes la presencia de Dios y dices: me has abandonado. Esas temporadas cuando comienzas un proyecto y uno tras otro se cae y dices: ¿por qué? Tan importante como es la primavera y el verano es tu otoño y tu invierno. Porque en otoño y en invierno el labrador divino va a arrancar cosas de ti. Cosas que llevan años formando parte de tu vida, cosas que amas, pero que el labrador divino sabe que no eres tú. Aleluya. Que no es tu diseño. Que te está robando todo el potencial para dar fruto como discípulo. Están absorbiendo todo el potencial que debería ir dedicado a dar fruto, solo a mantener un montón de hojas. Y sí, parecerá que el labrador divino te está matando. Y algunas veces creerás que te está matando, pero no te está matando. Está liberando todo el potencial que se ha retenido en ti. Te está promocionando a un siguiente nivel de fruto en tu vida. Pero seamos claros, te ves horrible. Da pena verte. Ojerosa, ojeroso. Se te notan aquí las arrugas de tanto llorar por las noches. Has perdido un montón de kilos. Se te cierra el estómago, lo estás pasando mal, no duermes bien por las noches. Y te ves horrible. Parece que te estás muriendo. Pero déjame decirte una cosa, no te estás muriendo. Estás resurgiendo.
Porque en esta temporada estás echando raíces profundas en tu fe. Ya no estás solamente por lo que sientes, estás por lo que crees. Y estás echando raíces profundas. Estás yendo más profundo en Dios, más profundo en la verdad, más profundo en el Evangelio. Estás llevando esas raíces en tu vida más profundo. Porque ahora ya no tienes que mantener una apariencia, ahora solo tienes que dedicarte a estar plantado cerca de las corrientes de agua, donde están los nutrientes de Dios. Y déjame anunciarte que ya oigo cantar a los pájaros que anuncian la llegada de tu primavera. Ya oigo a la tórtola entonar la canción que anuncia que el verano está cerca. Y cuando llegue el momento y abandones este invierno, vas a tener una explosión de fruto. Gracias a esas raíces vas a dar un fruto mejor, de mayor calidad y más fruto para la gloria del labrador divino. Para que otros digan al labrador divino: qué fruto tan delicioso puedo tomar de este discípulo que ha sido procesado, ha sido podado, y se nota en la calidad. En la calidad del fruto, que es Cristo. Es Cristo en ti. Las virtudes más profundas de Cristo se forman en ti a través de la poda divina. Es así. Pero qué idiotas somos. Se puede decir idiota en el púlpito, Rubiales, ya lo he dicho. Esa idea de que si somos cristianos, solo somos bendecidos, prosperados y estamos en victoria. Yo sospecho de un cristiano que no tiene cicatrices de la tijera divina. Yo sospecho de alguien que dice que es un discípulo, pero yo no veo un tijeretazo en su vida. Yo sospecho. No seas tan tonto y juzgues a alguien que está siendo podado y digas: ah, Dios lo está castigando. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Por eso lo está pasando mal. Algo habrá hecho. Querido, querida, no miras con la mirada del labrador divino, porque no entiendes la mente del labrador divino. Tú solo ves la tijera cortando y piensas que es Dios castigando, pero Dios no está castigando. Dios está podando. Tiene un plan. Tiene un plan. Porque la poda es una inversión que el labrador divino hace en los árboles que más ama. Es una inversión que el labrador divino hace en los árboles favoritos en su jardín. La poda es la fe del labrador divino cuando ve un árbol y dice: yo sé que este árbol puede dar más y puede dar mejor. Aleluya. Entonces no juzgues a alguien cuando está pasando por un corte divino, porque quizá no es un juicio, es una promoción. Dios lo está llevando a un nuevo nivel en su vida y tú no lo entiendes, como probablemente no entenderían tantas personas esas 3 cruces en el Gólgota. Al ver las 3 cruces en el Gólgota, un ignorante podría haber visto las 3 cruces y pensar que ahí había 3 hombres siendo castigados por un delito. Pero seamos claros, 2 de esos hombres estaban siendo castigados por su delito, pero había un hombre que no estaba siendo castigado por un delito, estaba siendo podado por Dios para dar una gran cosecha. Pero eran las mismas 3 cruces, hechas en la misma carpintería, probablemente del mismo árbol. 3 cruces. Pero esas 3 cruces estaban haciendo algo muy diferente en la vida de esos 3 hombres. 2 de ellos estaban siendo castigados, pero uno de ellos, el Padre, lo estaba podando para dar la gran cosecha de almas que hoy vemos en el mundo. Tú eres el fruto de la poda del Padre sobre su Hijo Jesucristo. En aquella cruz el Padre podó a Jesús para que Jesús diese esta explosión de fruto que es la salvación de todos nosotros.
Pero seamos claros, para no estropear el micrófono otra vez, lo dejo. Seamos claros. La boda implica corte. Y el corte implica pérdida y dolor. Cuando Dios te está metiendo la tijera, es difícil entender por qué está cortando aquello que consideras que forma parte de ti. Tú dices, no me lo quites, es mío. No me lo quites, soy yo. Y duele perderlo, pero el labrador divino sabe que eso no eres tú. Tú crees que eso eres tú, pero no eres tú. Pero forma parte de ti desde hace tanto tiempo que has llegado a creer que es tu identidad. Pero el labrador divino dice, no eres, no. Te está absorbiendo el potencial para dar el fruto que yo tengo destinado para ti. Pero claro, ¿cuántos aquí se han dado cuenta de que no lo entendemos en el momento, lo entendemos años después cuando miramos atrás? De repente Dios viene y ¡pum!, corta una relación de noviazgo. Y tú, chiquitina, llorando por las noches por ese reggaetonero vende droga. ¡No, es que lo amaba! Es que yo lo iba a convertir. Es que yo tenía un plan con este loco. Y Dios lo arranca de ti y lloras y dices, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Lo amaba. Y años después, escucha, años después, cuando por fin te has casado con un verdadero hombre de Dios y estás sirviendo a Dios en tu iglesia local, como familia, con ese hombre, dando fruto para el Señor, miras hacia atrás y dices, gracias Dios, porque arrancaste de mi vida esa sanguijuela que me robaba el potencial para hacer lo que tú me destinaste a hacer. Yo no iba a dar el fruto de discípula como podía haberlo dado si hubiese estado con ese hombre. Amén. Pero lo entendemos años después. Pasa, por ejemplo, con los trabajos. De repente, es que esto es lo que estudié y es el trabajo de mis sueños. Y de repente, ¡ah!, Dios lo arranca de tu vida. Y dices, Dios, ¿por qué me arrancaste este trabajo? Ahora, ¿cómo voy a vivir? ¿De dónde va a venir mi sueldo? ¿Por qué me has quitado esto? Si estudié para esto, ¿por qué lo has hecho? Y años después, miras hacia atrás y te das cuenta de que ese trabajo estaba haciendo que ya no pudieses ni siquiera ir a la iglesia ni tener comunión, no podías dar fruto de discípulo porque vivías solo para trabajar. Y ahora que por fin tienes un trabajo que te permite ser lo que Dios quiere que seas, dices, gracias Dios porque me quitaste ese trabajo que me estaba drenando la vida. Dinero sí, pero a precio de mi destino. ¿A cuántos predicadores y pastores nos ha pasado? Que estamos en esa vorágine de hacer cosas, y de repente Dios nos echa en cama 3 meses, 6 meses, con una ciática tremenda o con algo que no nos permite hacer nada en el sofá, tirados así. ¡Dios! ¡España me necesita! ¿Qué va a hacer España sin mí? Y resulta que España sigue adelante sin ti, sin vergüenza. La iglesia sigue creciendo sin ti. Y te das cuenta de que habías entrado en un bucle de hacer cosas y seguir así hubiese sido a precio de destruir tu familia, de que tus hijos no te reconozcan, de que tu mujer se sienta abandonada. Y años después miras esos 6 meses en cama como una de las mejores cosas que te pudo pasar para volver a orientar tus prioridades. Así nos pasa. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? No estoy predicando para niñitos y para niñitas esta mañana. Estoy predicando para aquellos que quieren dar más y mejor fruto. ¿Cuántos quieren dar más y mejor fruto? No sabes lo que estás pidiendo. ¿Estás seguro?
¿Cuántos quieren dar más y mejor fruto? Que no saben lo que estás pidiendo. Si quieres dar más y mejor fruto, prepárate para ser podado. La poda implica cortes, y el corte es pérdida y dolor. Y quizá alguno aquí se está preguntando, y mientras me cortan, ¿cómo puedo confiar? Puedes confiar porque esas tijeras no están en las manos de cualquiera. Esas tijeras están en las manos de tu papá. Jesús dijo, el Padre es el labrador. El labrador no es un empresario que solo quiere que produzcas a precio de exprimirte hasta matarte. No. El labrador, el que tiene las tijeras, es tu papá. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y tu papá sabe lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tu papá ve las cosas de una manera que tú todavía no puedes ver. Pero tu papá tiene un plan. Y ese plan es por amor. Oh, aleluya. Y aunque te duela, ningún padre aquí dirá lo contrario. Cuando un padre disciplina a un hijo, le suele doler más al padre que al hijo. Pero un padre que ama debe cortar con algunas cosas en el carácter de su hijo Jesús. Porque sabe que si no lo hace, va a ser para destrucción de ese hijo. Y un padre que ama, disciplina. Pero podemos confiar en la disciplina del padre. A veces duele, te deja el traserito calentito, ¿verdad? Ay, no se puede hablar de esto. En esta generación no se puede disciplinar. Bueno, el padre que ama, disciplina, pero lo hace con una santa medición de su disciplina. No es un castigo, es una corrección de amor. Porque el papá tiene un plan. Y los hijos inmaduros no lo entienden. Pero cuando crecen y maduran dicen, ¿qué razón tenía mi viejito? Te estoy llegando al final, pero ¿me aguantas un poquito más? Algunos se pueden preguntar, bueno, Itiel, ¿y cómo de dura puede ser la poda? Y la respuesta que he encontrado en la Biblia es esta: cuanto mayor potencial ve el labrador divino en ti, más dura será la poda. En la Biblia podemos ver que todos esos hombres y mujeres que dieron fruto abundante, fruto de calidad, ese fruto que nosotros al leerlo decimos, ¡wow!, fueron fructíferos. Todos ellos, los más fructíferos, fueron podados más severamente. Por ejemplo, José fue podado 16 años en una cárcel, vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto, siendo olvidado, siendo acusado falsamente, 16 años de injusticias, 16 años podado en una cárcel. Por ejemplo, Moisés fue podado 40 años en un desierto, cuidando de las ovejas de su suegro, después de haber asesinado a un hombre, haciéndose viejito en el desierto, cuidando unas ovejas que ni siquiera eran suyas, 40 años. Siendo podado por Dios en aquel desierto de Madián. Por ejemplo, David fue podado durante 12 años, mientras era perseguido por Saúl, de cueva en cueva, de cueva en cueva, huyendo como un proscrito, acusado como traidor cuando era el hombre más fiel. 12 años de cueva en cueva siendo podado. Por ejemplo, Job fue podado por medio de una sarna durante un año. Perdió a sus hijos, sus negocios, y perdió su salud. Una sarna, una picazón durante un año. El hombre más justo que había sobre el planeta Tierra, sufriendo algo que no podía entender, una pérdida y una enfermedad terrible, siendo podado durante un año
con algo que no tenía sentido para él. Lo que estoy intentando decir es que cuanto más potencial ve Dios en ti, más intensa es la poda. Aleluya. Sí, estoy diciendo que las cárceles, los desiertos, las cuevas, las enfermedades pueden ser las tijeras que Dios utilice para extraer de ti el fruto que está retenido. Pero escúchame bien, siempre será por una pequeña temporada, porque todos ellos salieron de esa poda siendo fructíferos para su Dios. José se convirtió de un soñador a un hombre capaz de administrar las riquezas de Egipto, salvando de la hambruna a millones de personas, siendo el administrador de los graneros de Medio Oriente y dando un lugar de protección para la familia de Dios. Moisés salió de ese desierto, dejando de ser un hombre impulsivo para convertirse en un hombre manso y humilde, capaz de liderar a miles de personas rebeldes, obstinadas por el desierto hacia la tierra prometida, permitiéndole hacer milagros que no ha visto ser humano, y aún así ser un hombre humilde. David, después de esos 12 años de cueva en cueva, dejó de ser un pastorcillo y se convirtió en un rey. Un rey conforme al corazón de Dios. Un rey que era capaz de amar incluso cuando los demás querían matarlo. Un rey que se convertiría en el rey David, el linaje del Mesías. Y Job, ¿qué podemos decir de Job? Podríamos decir que Dios le dio 7 veces más de lo que tenía, pero ni siquiera es lo importante. ¿Sabes lo que Dios le dio a Job? Una conversación cara a cara. Amén, aleluya. Y Job dijo, mira, de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job se convirtió en el consuelo de miles y miles de personas a lo largo de toda la historia que han tenido enfermedades que no tienen sentido. Y Job ha sido consuelo para ellos. ¿Cuántos quieren dar mucho fruto para el Señor? Levanta la mano. No sabes lo que estás pidiendo. ¿Seguro? Aleluya. Me está viniendo a la mente un recuerdo de mi papá. Mi papá, con ese bigotillo de los años 80. Medio franquista. Un hombre duro. Siempre que yo hacía una de las mías, siendo un muchachito, mostrando que era un soberbio, un egoísta, un inmaduro, me miraba con ese bigotillo y me decía, ay, fiel. Y encima se reía así, pero bueno. Ay, fiel. ¿Cuánto te tiene que quebrantar Dios para que realmente des algún fruto para Él? Y a mí me molestaba eso que me decía mi papá. Y yo pensaba por dentro, pastor, así pensaba yo, ¿de qué está hablando este viejo loco? Si Dios quiere que dé fruto, ¿qué tiene que ver el quebranto con el fruto? Lo que me tiene que dar es talento. Me tiene que dar poder. Me tiene que dar oportunidades. Si quiere que dé fruto, que me dé todo eso. Pero quebranto, ¿qué tiene que ver el quebranto con el fruto? No tiene sentido. Y durante años no entendí lo que mi viejito decía. Ahora, cada vez que lo voy a visitar, él está postrado en una cama, lo miro y le digo, ¿cuánta razón tenías, viejito? ¿Cuánta razón? ¿Cuánto me tenía que quebrantar Dios para realmente poder dar un fruto de los que merece la pena? De los buenos. Y muchos no entienden qué tiene que ver el quebranto con el fruto, pero Jesús lo dijo claramente. Dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra ahí, muere, queda solo. Pero si muere, entonces ¿qué va a hacer? Lleva mucho fruto. Es decir, Jesús conecta a Él
morir con dar fruto. ¿Qué es lo que hace un labrador con la semilla? Celebra un funeral. Abre un agujero en la tierra, la planta, lo cierra y parece que está, ¿qué? Matando la semilla. Pero bajo la tierra está pasando algo. Las fuerzas de la naturaleza, la tierra, la humedad, el calor, están empezando a quebrar la cáscara exterior de la semilla. La están empezando a quebrantar. ¿Y por qué es necesario el quebranto de la cáscara? Porque la única manera de que salga la vida que está contenida dentro de la semilla es siendo quebrada la cáscara exterior. Amén. La cuestión no es si hay potencial o no hay potencial para una gran cosecha dentro de la semilla. La hay. La cuestión es si la cáscara exterior será quebrantada para que la semilla encuentre un lugar por donde florecer. Ayúdame. El día en el que tú creíste en el Evangelio, el Espíritu de Cristo vino a morar en ti. Tú tienes a Cristo en tu espíritu. El Espíritu de Cristo está unido a tu espíritu. Cristo está en ti. La cuestión no es si Cristo está dentro de él. Cristo está dentro de él. La cuestión es si Cristo va a encontrar una rendija en su alma a través de la cual florecer. Porque nuestra alma, nuestro yo, nuestro ego quiere imponerse sobre Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Quiere mandar. Y el labrador divino nos ama tanto que nos entierra. Nos mete a veces bajo tierra, ahí donde nadie nos ve, y nos somete a un proceso de muerte del alma, de quebranto. Permite que pasen cosas ahí cuando nadie nos ve, que quiebran nuestro ego, nuestro yo, nuestra soberbia, nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el Padre quiere una grieta en tu alma. Porque solo en la grieta el Espíritu de Cristo encontrará camino para revelarse. Aleluya. Por eso yo no lo entendía, porque decía, para ser fructífero, que Dios me empodere, que me capacite, que me dé oportunidades. Y Dios dice, no necesitas todo eso, lo que necesitas es que tu alma sea quebrada. Que el Espíritu de Cristo encuentre una grieta. Por eso el quebranto, gracias hermano, es necesario. Y mientras sigas huyendo del quebranto, mientras te sigas escondiendo del quebranto en los videojuegos, en la comida, en tu trabajo, en tus actividades, mientras sigas huyendo de ese quebranto, estás huyendo de aquello que va a abrir la grieta en tu alma para que Cristo sea revelado. Esto no es un mensaje que se predica en los super shows evangélicos, pero este es el mensaje de Cristo. Cristo necesita un cristiano quebrantado para poder ser Cristo plenamente en él. Lo necesita. Un alma humillada permite que Cristo sea vivificado en ti. Por eso la palabra que más se repite en la parábola, en Juan capítulo 15, se repite más de 11 veces, es permanece. Y ese es el llamado esta mañana, un llamado a permanecer. Este no es un llamado a dar fruto. Ay, Tiel, te contradices, nos llevas diciendo durante una hora que hay que dar fruto. Ya, pero es que el mandamiento no es dar fruto, el mandamiento es permanecer. Porque ¿quién puede producir fruto como por autosugestión? Tú puedes producir fruto queriendo producir fruto. Produce fruto y tía, vamos, fruto de Cristo en ti, produce fruto. Venga, sé más compasivo, más bueno, más generoso. Vamos, Itiel. ¿Lo has intentado? Cuanto más lo intentas, peor te sale.
Porque el mandamiento no es dar fruto. El mandamiento es permanecer. Porque el que permanece dará fruto porque ha permanecido. El fruto es producto de una permanencia. No es producto de un esfuerzo personal por ser como Cristo. No, es producto de estar unido a Cristo. El fruto se produce por permanencia. Tú quieres huir cuando ves la tijera. Dios te dice, permanece. Las cosas se están poniendo difíciles en tu matrimonio. Permanece. Las cosas se están poniendo difíciles en tu trabajo, permanece. Las cosas se están poniendo difíciles en tu iglesia, permanece. A veces huimos de aquello que Dios está usando para hacernos fructíferos. Huimos del dolor, huimos del quebranto. Y 11 veces Jesús en esta parábola dice, permanece en mí. Quédate, no te vayas, permanece, permanece, quédate. Lo más fácil sería salir huyendo. Estos muchachitos se les enseña a huir. Si es demasiado dolor, vete. Jesús dice, no te vayas. Quédate. Déjate tratar. Jesús no huyó de esa cruz. Y podría haberlo hecho con una sola palabra de su boca. Millares de ángeles hubiesen venido, lo hubiesen sacado de la cruz y nos hubiesen aniquilado a todos. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Permaneció en la cruz. Y no solo permaneció en la cruz. Cuando le ofrecieron una anestesia en forma de vinagre y hiel, que era un anestesiante del dolor, ¿sabes qué hizo Jesús con esa anestesia? La rechazó. Jesús le dijo al Padre, estoy en esta cruz y estoy para soportar todo el dolor que implica para darte fruto. Y ahí nos enseña Jesús que tú y yo tenemos que permanecer aunque duela. Y no nos podemos anestesiar con relaciones, con comida, con jueguecitos, con películas, con compra. Quédate y dile a Dios, confío en ti. Sería más fácil huir, irme al porno, irme a buscar algo en la noche del sábado, irme al alcohol, a las drogas, a las películas, los videojuegos, la comida. Querría huir y anestesiarme, pero me quedo. Y no te entiendo, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, no tiene sentido para mí, pero sé que quien porta las tijeras es mi papá. Y sé que mi papá es bueno. Confío en mi papá. Si tú esta mañana quieres hacer esa oración de confianza y le quieres decir a Jesús, permanezco. Es un llamado muy sencillo. Hoy no te van a empoderar, hoy no te van a capacitar, hoy no te van a dar un nuevo don. Hoy solo vas a responder y vas a plantarte y decir, no me muevo, permanezco en ti. Lo más fácil sería huir, pero me quedo. Lo voy a soportar y voy a dejar que lo que tú estás haciendo en mí llegue al final. ¿Cuántos quieren dar más y mejor fruto? No saben lo que pides. Entonces tienes que permanecer. ¿Cuántos han entendido el mensaje? Puedes ponerte de pie. ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento, levantas tus manos? Como si fueses un árbol. Y oras conmigo, labrador divino. Aquí estoy. Yo soy tu árbol favorito en el jardín. Yo soy el árbol que más amas. Y quiero dar buen fruto para ti. Si me has de podar, pódame. Arranca de mí lo que sobra
lo que es pura apariencia, pero no es virtud. Lo que está absorbiendo mi potencial para ser fructífero. Aunque duela, lo acepto y permanezco. No huyo, no me anestesio, me quedo. Porque tú eres bueno, eres mi papá. Y confío en tu disciplina, porque es por amor. Mientras cantamos una canción, tenemos quizá una canción suavecito. Quiero invitarte a tener un momento de reflexión ahí donde estás. A veces hay personas que necesitan manifestar la decisión de una manera, entonces de una manera física. Por eso les voy a dar la oportunidad a los que quieran manifestar de una manera física su decisión. Les quiero invitar solo a los que lo necesitan a venir hacia adelante como un signo de Dios. Salgo porque me comprometo con este trato. Si tú dices, no, estoy bien sentado ahí, o está bien, porque en realidad no estamos aquí para demostrar nada a nadie, estamos aquí solo para hablar con Dios, el labrador divino, y decirle que confiamos en Él. Entonces, si necesitas, puedes acercarte. Y vamos a cantar una canción, pero va a ser una oración para todos nosotros, ¿está bien? Es inevitable ver esos ojitos húmedos, porque hay lágrimas retenidas, pero a veces las lágrimas riegan la semilla que está siendo enterrada, y esa semilla eres tú. Entonces esas lágrimas no las menosprecies, porque son las lágrimas que están regando la cosecha que viene. Cierra tus ojos. Ahora no es momento de mirar a nadie, solo es momento de estar tú con el labrador divino. Si te ayuda, puedes imaginarte esas tijeras y a ti como árbol, y mientras cantamos la canción puedes orar con tus propias palabras ahí donde estás y decirle a Dios: confío en ti, confío en ti.